Comenzaremos esta semana jugando un pequeño juego. Vamos a hacer un examen. Le daré algunas pistas y ustedes deben de adivinar cuál es la carga que nos toca estudiar esta semana. O sea que indicaré consecuencias o el efecto de esta condición y ustedes deben de adivinar la causa. ¿Ok? Muy bien. Número 1. Esto aflige a 70 millones de americanos y causa 38,000 muertes cada año. Número 2. Esta condición le cuesta anualmente a los Estados Unidos unos 70,000 millones en productividad. Número 3. La sufren los adolescentes. Los estudios muestran que el 64% de ellos le echan la culpa por su bajo rendimiento escolar. Número 4. Los adultos lo sufren también. Los investigadores dicen que los casos más graves se encuentran entre los de 30 a 40 años. Número 5. Los adultos mayores se ven afectados por ella. Un estudio sugiere que la condición impacta el 50% de la población superior y de los de 75 años para arriba. Número 6. El tratamiento de esta condición incluye desde enjuagues bucales hasta té de hierbas y medicinas. Pues pueden adivinar de qué aflicción me refiero. Estoy hablando de un abuso de sustancias químicas, del divorcio, del alcoholismo o el aburrimiento con mis largos sermones. Ninguna de estas respuestas es correcta, aunque la última fue un buen intento. La respuesta quizás les sorprenderá. Es el insomnio. Norteamérica no puede dormir. La mayor parte de mi vida me reía secretamente ante el pensamiento de tener dificultades para dormir. Mi problema no era dormirme, mi problema era mantenerme despierto. Me conocían por quedarme dormido en los lugares más incómodos. De niño, por cierto, una vez me quedé dormido parado, apoyado contra una pared. Pero hace un año me acosté, cerré los ojos y nada pasó. No me podía dormir. En vez de bajarle la velocidad gradualmente para quedar en neutro, mi mente parecía haber enganchado una velocidad alta. 1,001 obligaciones me venían a la cabeza. Pasó la medianoche y aún estaba despierto. Pues tomé un poco de leche y volví a la cama. Todo el día estaba despierto. Pues desperté a Emily usando la más boba de preguntas. Amor, ¿estás despierta? Bueno, ella me aconsejó de dejar de pensar en cosas. Pues así hice. Dejé de pensar en cosas y me dediqué mejor a pensar en personas. Y mientras pensaba en las personas, pensaba en lo que ellos estarían haciendo. Que ellas dormían. Y eso me enojó y me mantuvo despierto. Bueno, finalmente en algún punto de la madrugada, tras haberme iniciado en la fraternidad de los 70 millones de americanos con insomnio, por fin me quedé dormido. Nunca más voy a reír de las dificultades para dormir. Y tampoco cuestiono la inclusión del versículo acerca del reposo en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Muchos de nosotros, con demasiado trabajo y poco sueño, nos encontramos yendo a la zona donde se recoge el equipaje de la vida y agarramos la maleta del cansancio. Pero esto no es un peso que cargas, no. No lo cuelgas de un hombro para caminar por la calle. Lo arrastras, como harías con un obstinado perro San Bernardo. El cansancio cansa. ¿Pero por qué estamos tan cansados? ¿Ha leído el periódico recientemente? Añoramos la vida del Huckleberry Finn y Tom Sawyer, quienes se recostaban bajo un árbol con una espiga de trigo en la boca,
o que calmadamente flotaban en una balsa por el río Mississippi. Nuestras vidas más parecen un viaje por las aguas turbulentas del río Colorado. Atajos en el río, rocas en el agua, ataques de corazón, deslealtades, dudas, batalla por custodia de los hijos. Huck y Tom no tenían que enfrentar cosas así. Nosotros sí. Y nos mantienen desvelados. Puesto que no podemos dormir, ahora tenemos un problema adicional. Nuestros cuerpos están cansados. Piense, si 70 millones de americanos no duermen lo necesario, ¿qué significa eso? Que un tercio del país se duerme en el trabajo, toma siestas en sus clases o se duermen tras el volante. Algunos están cabeceando mientras estoy hablando en este preciso momento. Diariamente se consumen 30 toneladas de aspirinas, pastillas para dormir y tranquilizantes. Hay 1,500 muertes en las carreteras atribuidas a camioneros adormilados. Si tuviéramos un medidor de energía, el tablero de nuestra cabeza, este marcaría vacío. Si le pidiéramos a un extraterrestre que resolviera nuestro problema, él sugeriría una simple solución: que todo el mundo se ponga a dormir. Y nosotros nos reiríamos de él. ¡Vamos! Hay que ganar dinero, hay títulos que alcanzar, hay escaleras que subir. Según nuestra mentalidad, estar bien ocupado es estar a un paso de la santidad. Idealizamos a Thomas Edison, quien decía que podía vivir de siestas de 15 minutos. Y por lo contrario, nos olvidamos de Albert Einstein, que promediaba 11 horas de sueño por noche. En 1910, los americanos dormían 9 horas cada noche. En la actualidad, dormimos 7. Y nos enorgullecemos de ello. El punto es, tenemos las mentes cansadas, tenemos los cuerpos cansados, pero lo que es peor, tenemos el alma cansada. Solo hay una criatura viviente que tiene tanto problema como nosotros para descansar. No hablo de los perros, ellos dormitan, ni de los osos, ellos hibernan. Los gatos inventaron las siestas breves y los maramotes duermen 20 horas diarias. Por cierto, creo que tengo unos viviendo bajo mi techo. La mayoría de los animales saben descansar, pero hay una excepción. Las criaturas de las que hablo son lanudas, poco inteligentes y son lentas. No se trata de tus maridos en el día sábado. Se trata de las ovejas. Las ovejas luchan para descansar. Para que la oveja duerma, todo tiene que estar bien. Que no haya depredadores. No puede haber tensiones en el rebaño, ni insectos en el aire. Tampoco pueden tener hambre. Todo tiene que estar bien. Desafortunadamente, la oveja no puede hallar lugares de delicados pastos. No puede rociar insecticidas, ni resolver fricciones personales, ni hallar su propio alimento. Necesitan ayuda. Necesitan un pastor que los guíe y los ayude a descansar en lugares de delicados pastos. Sin un pastor, las ovejas no pueden descansar. Sin un pastor, nosotros tampoco. En el versículo 2 del Salmo 23, el poeta David se convierte en David el artista. Su pluma se convierte en un pincel, su pergamino en un lienzo, y sus palabras nos pintan un cuadro. El cuadro es de un rebaño de ovejas.
echadas sobre patas dobladas, rodeando al pastor. Los vientres de las ovejas descansan en los campos de pasto largo. A un costado hay una laguna tranquila, al otro lado está un pastor que vigila. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Note los dos pronombres que preceden a los verbos. Me hará, me pastoreará. ¿Cuál es el sujeto activo? ¿Quién está a cargo? El pastor. Los pastores eligen el camino y preparan los pastos. La tarea de la oveja, o sea, nuestra tarea, es solo mirar al pastor. Con los ojos puestos en nuestro pastor, podemos dormir. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Puedo mostrarle algo? Tome una página en blanco. Ahora, cuando miras esa página, ¿qué ves? Lo que ves es un pedazo de papel en blanco. Ahora, ponga un punto en el centro de la hoja. Mira nuevamente. ¿Qué ve? Ve el punto. ¿No es así? ¿No es ese su problema? Dejamos que las marcas negras eclipsen nuestro espacio blanco. Vemos las olas en lugar de ver al Salvador que camine sobre ellas. Vemos nuestras miserias, provisiones, y no vemos a aquel que puede alimentar a 5,000 hambrientos. Nos quedamos con los oscuros viernes de la crucifixión y nos perdemos los brillantes domingos de resurrección. Pues cambie su enfoque y relájese. Enfoque en el pastor, no en todas las tareas que tiene que hacer. Cambie su horario y descanse. Como el primer examen fue todo un gran éxito, hagamos otra. De los 10 mandamientos que Dios nos dio por medio de Moisés, ¿cuál es la más larga? ¿Cuál ocupa más espacio en el capítulo? ¿El que habla del adulterio? ¿O el de homicidio? ¿O el del robo? Uno tendría que pensar así, ¿no es cierto? Cada uno de ellos merecen que se le dé amplio espacio. Pero curiosamente, estos mandamientos son muy breves. Dios necesitó solo 3 palabras en castellano para condenar el adulterio y solo 2 para denunciar el robo y el homicidio. Pero cuando llega al tema del reposo, no basta un enunciado. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es el reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el 7º día y lo santificó. Nos manda descansar. Oh, pero pastor, no estamos bajo la ley. Tienes razón. No estamos bajo la ley para encontrar nuestra aceptación y justicia a través de guardándola. Pero el salmista dice, la ley del Señor es perfecta, reaviva el alma. Aunque no ganamos la aprobación de Dios por guardarlo, sí encuentro la voluntad de Dios al escucharlo. Nuestro pastor quiere que nosotros descansemos. ¿Por qué dedicó Dios un mandamiento
el mandamiento más largo a hablar del reposo? Dios nos conoce muy bien. Sabía que trabajaríamos hasta morir. Es por eso que nos manda descansar. Podemos ver el dueño de la tienda que al leer este verso piensa, "Oh, pero alguien tiene que trabajar ese día. Si yo no lo hago, lo tiene que hacer mi hijo. Pero Dios en el mandamiento dice, ni tu hijo. Entonces lo hará mi hija, tampoco tu hija. Entonces un empleado, no, dice ninguno de ellos. Bueno, pienso que tendré que mandar mi vaca para que atienda el negocio. Y quizás encontraré algún extranjero que me ayude. No, dice Dios. Un día a la semana dirás no al trabajo y sí al culto. Te detendrás, te sentarás, te recostarás para descansar. Y continuamos con las excusas. Pero, ¿quién se hará cargo de mi tienda? Y mis calificaciones. No he alcanzado mi cuota de ventas. Y ofrecemos una razón tras otra. Pero Dios nos acalla todas con un conmovedor recordatorio. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. En otras palabras, si la creación no pereció cuando Él reposó, no va a perecer cuando nosotros reposemos. El dicho dice, el arco que siempre está tenso ya no tira flechas rectas. Que si nunca relajas la cuerda del arco, pero la mantiene siempre con tensión, se deformará y perderá su eficacia. Lo mismo es cierto de los seres humanos. El cuerpo humano necesita frecuentes pausas de descanso para funcionar a su óptimo rendimiento. Por eso Jesús dijo, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Para que un campo dé fruto, de vez en cuando debe permanecer en barbecho. Y para que tengas salud, debes descansar. Baje la velocidad y Dios te sanará. Traerá descanso a su mente, a su cuerpo y más que todo a su alma. Te guiará a verdes pastos. Hace algo más de un siglo, el predicador Charles Spurgeon dio este consejo a sus estudiantes. Aún las bestias de carga necesitan que les suelte a pasear de vez en cuando. El mar mismo se detiene en el flujo y reflujo. La tierra guarda sus reposos durante los meses de invierno. Y el hombre, aun cuando es exaltado al rango de embajador de Dios, debe descansar o desmayará. Debe limpiar la mecha de su lámpara o alumbrará mal. Debe reocupar su vigor o envejecerá prematuramente. A la larga haremos más haciendo menos. Para su propio provecho y productividad, nuestro pastor dice, descansa. El otro día mi esposa salió a tomar café con una amiga. Las dos se encontraron en el estacionamiento del restaurante al mismo tiempo. Cuando se estaba bajando de su carro, Emily vio a su amiga que le hacía algunas señas y pensó que le decía algo, pero no podía oír ni una palabra por el ruido que producía un martillo neumático que rompía el pavimento a corta distancia. Pues Emily caminó hacia su amiga que, como supo luego, sola la saludaba. Bueno, ambas entraron a la cafetería felices. Llegando el momento de irse, mi esposa no logró encontrar sus llaves. Buscó en su cartera, buscó en el suelo, en el carro de su amiga. Finalmente, cuando llegó al carro, ahí estaban. No solo estaban en el switch de encendido, el motor se había quedado prendido.
Había estado caminando todo el tiempo que ella y su amiga habían estado en el café. Emily culpa el ruido. Dice, había tanto ruido que olvidé apagar el motor. El mundo se comporta de esa forma. La vida se puede hacer tan ruidosa que olvidamos apagarla. Quizás se debe a eso que Dios pone un énfasis tan grande en el reposo en los 10 mandamientos. Pues entendemos, es importante que nosotros descansemos nuestros cuerpos. Pero espiritualmente, ¿qué nos enseña esto? Pablo escribe, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por el que come o beba, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por lunas nuevas, ni, nota eso, los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. Pablo dice los mandamientos y las leyes son sombras, pero el cuerpo, la realidad es Cristo. Regresé a casa de un largo viaje y sin haber visto mi familia en como 3 semanas. Cuando el taxi me dejó a mí y mis maletas enfrente de la casa, mi esposa, mis hijos salieron a saludarme. Mi esposa corrió con sus brazos abiertos y juntos antes de alcanzarme se arrodilló y comenzó a besar mi sombra. ¿Qué? ¿Tu sombra? Eso sería ridículo, ¿no? Besar una sombra o besar una fotografía cuando tienes a la persona real enfrente de ti. Pablo nos dice que los mandamientos son sombras, pero que el cuerpo, la realidad es Cristo. Así que el sábado no se trata realmente de un día, sino del Señor. Que espiritualmente hablando, nuestro descanso no se encuentra en guardar legalistamente un día a la semana. Nuestro descanso se encuentra en Cristo, que nos guarda. El día de reposo es una imagen, una fotografía de Cristo y lo que Él hará y proveerá a nosotros. No se compraba ni se vendía en el día de reposo, porque la salvación es un regalo gratuito. No se trabajaba o labraba en el día de reposo, porque la salvación es una obra completada. No se llevaba cargas en el día de reposo, porque la salvación no es una carga, sino un gozo. Recuerda que de la cruz Jesús proclamó, consumado es. ¿Qué es consumado? ¿Qué ha sido completado? La obra de la redención, la obra de la salvación, la obra del perdón. Es como si dijera todo lo que se necesitaba realizar para que el alma del hombre hallara descanso se ha logrado en lo que yo he hecho aquí en la cruz. Por eso nos dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo. En otra palabra, únese a mí y encontrarán descanso para el alma. Sabe que los pastos verdes no eran el paisaje natural de Judea. Las colinas de Belén, donde David cuidaba su rebaño, no eran fértiles ni verdes. Aún en la actualidad son casi desérticos. Los pastos verdes de Judea se deben al trabajo de los pastores, que han limpiado el terreno áspero y rocoso, han quitado los troncos y los han quemado junto con la maleza. Él ha irrigado y cultivado el pasto. Ese es el trabajo del pastor. Por eso cuando David dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, en realidad dice, mi pastor me hace descansar en su obra terminada. En vez de hacerme obrar por mi propia salvación,
Me permite entrar y descansar mi alma en los verdes pastos que con sus propias manos perforadas ha creado. Él arrancó los espinosos arbustos de la condenación. Él arrancó los enormes peñascos del pecado. Y en su lugar plantó la semilla de la gracia. Excavó lagunas de misericordia y nos invita a reposar ahí. ¿Puede imaginar la satisfacción en el corazón del pastor cuando, una vez acabando su trabajo, ve a sus ovejas descansando en lugares de delicados pastos? Puede imaginar la satisfacción en el corazón de nuestro Dios cuando hacemos lo mismo. Sus pastos son nuestros regalos. No son pastos que nosotros hemos cultivado. Tampoco son pastos que nosotros merecemos. Son un don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y puede imaginar la satisfacción en el corazón de nuestro pastor cuando nos ve descansando en su obra completada, en los delicados pastos de su gracia y su amor, hallando reposo en nuestras almas, para nuestros corazones, en su perdón y su misericordia, meramente disfrutando nuestra relación con Él. Eso es lo que quiere, que disfrutemos nuestra relación con Él. En un mundo difícil debido al fracaso humano, hay una tierra donde abunda su divina misericordia. Su pastor le invita a ir allá. Quiere que se recueste, que se hunda hasta quedar oculto en los altos pastos de su amor. Y allí encontrará descanso.